El Ministerio Caminando con el Espíritu Santo presenta Minutos de Reflexión con el predicador Moisés Cruz. Dios te bendiga, te saluda tu amigo y hermano Moisés. Continuamos con la serie Caminando con el Espíritu Santo. Estuvimos hablando el día de ayer que la fe tiene que ver con el caminar con Dios y con el Espíritu Santo. En Hebreos 11:5 estuvimos meditando y leyendo y dice la palabra de Dios que por la fe agradó Enoc a Dios. Eso lo podemos ver ahí. También podemos ver en Romanos 10, capítulo 17, fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por la fe, Hebreos 11:5, fue traspuesto Enoc para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién fue el que da testimonio? Sino que la gente que te rodea es la que da testimonio de ti. No tú, sino la gente que te mira, que te observa, que te ven, que te conocen. Cuando tú caminas con Dios, la gente puede notar que tú no eres como ellos. Puede notar que tú no eres como la demás gente. Tú eres diferente y la gente lo ve. Aunque tú sabes que eres diferente, tú no te atreves a decir que tú eres diferente. Y aunque tú lo digas, ya sabemos si la gente lo sabe, siempre y cuando tú te mantengas caminando con Dios. Caminar con Dios es caminar en fe, es agradar a Dios por medio de la fe. Pero ¿cómo viene la fe? En Hebreos 11 dice que es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Tú estás consciente y seguro de que estás agradando a Dios sin saber todavía lo que va a pasar, sin saber todavía lo que está por venir. Tú al caminar con Dios, tú obedeces su palabra, obedeces sus mandamientos, obedeces a su voz, caminando conforme a la voluntad de Dios, caminando conforme a sus mandamientos. Cuando tú tienes fe, tú obedeces a cualquier mandamiento, cualquier palabra que salga de Dios. Pero cuando alguien no tiene fe, uno puede oír y no va a hacer nada porque no sabe, no tiene la fe y no lo va a hacer, porque no hay en ellos una seguridad para hacer lo que Dios les está mandando a hacer. No creen. Sin embargo, la fe es la que agrada a Dios, porque cuando Dios te dice algo, tú caminas conforme a esa palabra sin saber lo que vaya a pasar, porque tú solamente piensas en obedecer la voz de Dios. La fe viene por el oír, dice, la palabra de Dios. No dice que viene por ayunar, no dice que viene por el leer la Biblia o leer la palabra, dice el oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que uno oye la palabra de Dios? ¿Cómo es que uno escucha y eso llega a pasar? ¿Cómo es que uno se da cuenta? Cuando tú tienes una vida de intimidad con Él, cuando tú llevas una vida cercana a su presencia, cuando tú llevas una vida de profunda revelación con Dios, Él te habla, tú le escuchas, tú le hablas y Él te escucha. Es caminar con Dios, caminar es con el Espíritu Santo, es de dos personas. Tú no vas solo y Él también te está esperando a que tú reacciones a su voz. Oír la voz de Dios es amistad, es conversación, es plática, es diálogo. Oración tiene que ver con fe. La fe te lleva a estar más cerca de agradar a Dios. Mucha gente tiene fe hoy en día, pero la fe no está fundada en Dios, sino está fundada en lo que tiene, en lo que le han dicho, mas todavía no ha conocido a Dios, y por consecuencia su fe no es genuina. La fe de alguien que camina con el Espíritu tiene que ir mucho más allá de lo que uno pueda imaginar, porque cuando Dios habla cosas sobrenaturales, habla cosas que no se pueden entender, explicar, ni siquiera dar razón. Cuando Dios habla, las cosas que te está diciendo no concuerdan con la situación que tú estás viviendo. No es lógico, no es razonable en el mundo natural, no concuerdan. Pero en el mundo espiritual hay algo más profundo y algo más extenso. Pero de ahí es como se obtiene, ahí es como se camina con fe. Prácticamente está diciendo, estoy sintiendo irme por este lado.
La palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, cuando Él venga, se hará esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Eso viene en los últimos tiempos, donde Él va a venir por su pueblo y Él hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra? Tiene que ver con el caminar del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Eso tiene que ver con los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos, así como Enoc caminó con Dios, Dios está buscando a alguien que camine con su Espíritu Santo. Parábola de la viuda y del juez injusto. Gloria a Dios, eso tiene que ver con la oración. Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Ay, esto está concordando ahorita. Siempre, y no desmayar, persistir, estar ahí resistiendo a la oración. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, persistencia, le haré justicia, resistencia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Día y noche. ¿Se tardará en responderles? Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, escúchame bien, últimos tiempos, ¿hallará fe en la tierra? Es la pregunta. ¿Hallará fe en la tierra? Fíjense que tiene que ver con el Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora vamos al libro de Hebreos 11:5. Vamos a buscar Hebreos 11:5 para que todo tenga relación uno con lo otro. ¿Hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿Estamos bien? Dice Hebreos 11:5. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. ¿Por qué no fue hallado? Porque Dios lo traspuso. ¿Y por qué lo traspuso? Por la fe. Y acá Lucas 18 dice que está diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Enoc dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está diciendo Dios que su venida está próxima. Él se está acercando. Él está próximo en aparecer. Pero la pregunta es: ¿tú te vas a ir con Él? La pregunta es: ¿tú estás caminando conforme al caminar y al andar del Espíritu Santo? ¿Tú te mueves en fe con el Espíritu Santo? Cuando Él venga, ¿hallará fe en ti la tierra? Porque nosotros somos polvos, polvo de la tierra. ¿Hallará fe en ti? ¿Hallará fe en mí? ¿Seremos traspuestos? ¿Seremos levantados? ¿Encontrará en nosotros alguien en quien caminamos con Él? El que camina con el Espíritu Santo sabe seguro de que qué va a pasar ahorita que Él viene. Si Jesucristo viniera ahorita, sonara la trompeta, ¿tú te irías? ¿Tendrías fe para decir: tengo fe suficiente para decir, yo caminé contigo, Señor? ¿Es verdad? ¿Hallará fe en ti? Bueno, mientras que eso llegue y mientras que eso pase, procura continuar caminando, y caminar es en fe con el Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu Santo es caminar en fe. ¿Cómo tengo la fe? El oír la palabra de Dios. ¿Cómo oigo la palabra de Dios? En oración. Lucas 18:8 habla de la oración. ¿Cómo escucha la voz de Dios? A través de la intimidad, de una relación, de una amistad, de una coinonía, de procurarlo siempre a Él, de conocerlo a Él. Eso es amistad, no religión. ¿Hallará fe en la tierra? Nos quedamos a este punto. Yo quiero que medites en este asunto. Si Jesucristo viniera hoy, ¿hallará fe en ti? Así que camina con el Espíritu Santo. Es necesario, si tú te quieres salvar y si tú te quieres ir con Él,
debes de caminar con el Espíritu Santo de Dios. Es ley. Es necesario hacerlo. No es que si no quiero, es que si tú quieres estar con Él, debes de caminar en el Espíritu. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom. El ministerio Caminando con el Espíritu Santo se despide hasta la próxima transmisión. Puede contactarnos en la página de Facebook Caminando con el Espíritu Santo o al 833-155-7484. Se despide su amigo y hermano Moisés Cruz. Shalom, shalom.